Has llegado a la galería. Te acompañan Luis Cordero y a los mandos Pablo Pelanas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿Quién lo probó? Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu Pero ha aliento. pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Español. Español del éxodo de ayer y español del éxodo de hoy. Te salvarás como hombre, pero no como español. No tienes patria ni tribu. Si puedes, hunde tus raíces y tus sueños en la lluvia ecuménica del sol. Y yérguete, que tal vez el hombre de este tiempo es el hombre movible de la luz, del éxodo y del viento. León Felipe. Saludos a todos los que nos escucháis al otro lado de internet y bienvenidos a un programa más de La Galería después de este pequeño parón por vacaciones, nuestro segundo programa del mes de abril, que no iba a faltar, que nos tomamos descanso pero no tanto. Vamos a dedicar nuestro programa al exilio del 39, al exilio republicano, sobrevolando sobre nosotros la efeméride del 1 de abril. Para ello vamos a contar, como es común, con nuestras 3 secciones, pero con 4 invitados. Va a abrir en nuestro cartel la profesora Andrea Luquín, con la que hablaremos del exilio intelectual, literario, filosófico y un poquito de María Zambrano, en quien ella es especialista. Vamos a proseguir con nuestra sección habitual de cine y lo hacemos de la mano del también profesor Juan Rodríguez, con el que haremos una fotografía panorámica de lo que fue el cine en el exilio. Y para cerrar volvemos a hacer un guiño a nuestro hermano mayor, a la radio, al periodismo, y contamos con una periodista, con Rosario Fontova y también con Armand Balsebre, ambos investigadores de los programas epistolares y de correspondencia en Radio de España Independiente, más conocida como La Pirenaica. Y con este menú y este homenaje al exilio republicano, empezamos. Asómate con nosotros a la galería. Abrimos nuestra galería y lo hacemos con muy buena compañía, como no podía ser de otra manera. Contamos con la profesora Andrea Luquín, que es, como bien he dicho, profesora de la Universidad Isabel I e investigadora de la Red Internacional de Estudios del Exilio Filosófico Español. Andrea, bienvenida. Buenos días, Luis. Si quieres, nos metemos en harina directamente y... directamente, vale, pues vuelvo a empezar. Vale. Te voy a hacer una pregunta muy directa y a lo mejor un poco complicada. Aquí en el año 39 llega el mes de abril, termina la guerra y de repente hay un gran vacío intelectual, bien sea literario, científico, filosófico. ¿Qué ocurre una vez que hay ese vacío que se crea de repente? Bueno, la salida del exilio intelectual español fue, como bien lo dices, un vacío importante. Es aquellas palabras que decía León Felipe: Franco, tuya es la hacienda, te quedas con la casa, con el caballo, pero yo me llevo la canción, ¿no? Te dejo mudo porque yo me llevo la canción. Es verdad que se crea un vacío porque se va, pues, una de las generaciones más importantes intelectuales al exilio, tiene que desarrollarse ahí y no se va a recuperar hasta muchísimos años después y bueno, de aquella manera que también podemos hablar de ello.
En realidad sí hay una cultura en España, es decir, se rompe, hay un discontinuo en donde una parte muy importante va al exilio, pero también sería un poco injusto hablar así de la serie de intelectuales y vamos, trabajos que se hicieron dentro de el franquismo, y muchos incluso sorteando muchísimas cuestiones de censura o al régimen, y que incluso fueron importantes después para atraer precisamente la cultura del exilio. Es verdad que esa ruptura significó romper muchas cuestiones de vanguardia, muchas cuestiones tanto en el arte, en la filosofía, en la literatura, pero también hubo una España que sobrevivió dentro, y eso yo creo que es importante rescatarlo. Bueno, ese es el famoso exilio interior, ¿no? Me supongo que es a lo que estás haciendo referencia. Sí, así es. Bueno, esta cuestión acerca de los exilios, y esto en la literatura pues se trata muchísimo, en el sentido de ese grupo, digamos, o esa intelectualidad que se llegó a formar dentro del régimen, y que en mayor o menor medida tenía contacto con el resto de Europa, con los movimientos intelectuales que se estaban presentando, y que nunca acabó de cuadrar con el régimen, y que siempre estuvo en tira y afloja. Todos tenemos en la cabeza, pues eso, intelectuales que eran claramente identificados con el movimiento, pero es verdad que había una intelectualidad que buscaba abrirse paso, y que fue precisamente importante después para recuperar ese exilio que estaba fuera. De todas estas cuestiones, estos exilios internos y externos, luego también tienen sus complicaciones en cuanto a su recuperación y a su reconocimiento, porque una de las cuestiones que maneja muchísimo el exilio, y en realidad cualquier exilio, es la idea de la herencia, de sentirse parte del espacio que deja. Y esa es una cuestión que provoca en este juego de palabras de exilio interior, exilio, una palabra que también es muy utilizada dentro de la literatura, que es el desexilio. Esa impresión que tienen muchos intelectuales de no poder incorporarse al espacio en el que fueron expulsados. Respetando el exilio interior, ese movimiento que hizo muchísimo después por la apertura tanto intelectual como democrática, muchos de los exiliados se encuentran con que no tienen o no se reconocen en esa nueva España que, como bien dice Max Out, ha crecido a imagen y semejanza de otra que no es la de ellos. Ahí se crean tensiones importantes y trabajos y diálogos que son realmente importantes y que, bueno, todavía a día de hoy están presentes. Yo creo que esa es una cuestión importante, la cuestión de la herencia para los que se quedaron, ¿no? Cómo recuperar esa herencia y cómo sentirse parte de aquello que se fue. Y no solo en la literatura, también podemos hablar en el sentido político, ¿no? Hasta qué punto nos consideramos realmente herederos de aquellas ideas republicanas, de aquellas ideas intelectuales que se fueron, y en qué medida conforman tanto el panorama artístico, cultural, intelectual, como político, no solo en el sentido de la memoria del recuerdo, sino como una presencia, como una herencia que se sigue desarrollando. Es decir, cuántos se consideran realmente hijos de aquellos grandes escritores y pensadores que se fueron al exilio. Tu autor fetiche, en este caso es una mujer, es María Zambrano, que el pasado 22 de abril hubiera cumplido años. ¿Cómo fue su caso concreto? Sobre todo teniendo en cuenta que es el caso de una mujer, que es un caso híbrido en el que tenemos a la literata, pero sobre todo a la filósofa. ¿Cómo es su situación una vez que sale de España? Pues la situación de María Zambrano una vez fuera de España también tiene unas características especiales, ya que ella acaba la carrera de filosofía, es discípula de Ortega, y desde el inicio, como bien señala, se interesa por las cuestiones literarias y las cuestiones artísticas de España, en donde ve ahí el pensamiento realmente, en qué forma que se desarrolla el pensamiento de España, el pensamiento hispánico. Tiene una característica especial dentro de la filosofía. Ella, a diferencia de otros exiliados que digamos que recaen en algún país, principalmente México, estoy pensando que fue realmente el refugio de gran parte de ellos, pero hubo otros países, el exilio de María Zambrano se convierte, como ella luego lo retrata muchas veces, en un exilio constante. Es decir, María Zambrano parte a Cuba, luego parte a México, luego parte a Puerto Rico,
luego parte a Italia, luego a Suiza, luego a Francia, y al final acaba regresando a España en la última etapa de su vida, con una salud ya un poco delicada y una situación económica difícil. En ese sentido, María Zambrano es un poco el paradigma de este exilio que acaba encontrándose en todos los lugares, ¿no? Y eso marca una diferencia que se va a notar en su literatura, en su obra, precisamente esa parte de un exilio americano y luego un exilio europeo. Luego también debemos de considerar que María Zambrano estuvo vinculada a la República. Cuando parte al exilio ella está casada, y en base a esa, en ese punto tiene también una cuestión al ser mujer. Por ejemplo, siempre se ha hablado que la cuestión de su exilio en México, ella no acaba en la Universidad Nacional Autónoma de México o en el DF, donde se hicieron muchísimas redes de exiliados, se fundó la Casa de España, que más tarde sería el Coliseo de México. Ella, por diversos motivos, acaba en una universidad muy pequeñita en el estado de Michoacán, la Universidad del Estado de Michoacán, en Morelia, y aquello, pues claro, yo creo que ese espacio no era el espacio de María Zambrano. Se notaba más también por las cuestiones, el tipo de filosofía que ella promulgaba. Pues al final abandona México, deja al esposo, deja ese espacio y se va a otra isla, que es Puerto Rico. Las islas siempre tienen un lugar muy importante en su obra. Por lo tanto, el exilio de María Zambrano tiene unas características muy muy particulares en esta idea del constante búsqueda de refugio. Ella lo maneja mucho en Los Bienaventurados, y va a ser esa búsqueda constante de un espacio que al final, como ella misma dice, está dentro de sí misma. Y es una figura paradigmática en ese sentido, porque es un exilio filosófico. Sin embargo, la literatura es quien más ha rescatado a María Zambrano. Como tú bien dices, muchas veces se identifica más el valor literario de María Zambrano, pero ya forma parte del exilio filosófico también. Y eso es una cuestión importante, y por eso remarco la diferencia de otros exilios, la diferencia de otros pensadores que realmente no han sido tan reconocidos en España como María Zambrano, que tuvo la oportunidad de regresar, precisamente por la labor que el exilio literario, el rescate del exilio literario ha tenido en su obra. Y eso es un punto que también, en ese sentido de rescate de una figura del exilio, hace diferente a María Zambrano respecto a otros intelectuales. Al hilo de lo que comentas, y una pregunta que quizás sea un poco capciosa, pero que yo creo que no lo es. ¿Dirías que la mujer tuvo un peor exilio que el hombre, en base a esto que nos estás contando de María Zambrano y de lo que hemos visto en otras autoras? El tema del género y el exilio ha sido bastante estudiado. Lo que pasa, bueno, en ese punto vamos a cuestiones, digamos, históricas, sociales, demográficas. El exilio un gran número fueron mujeres. Lo que pasa es que ellas emigraban como la mayor parte, no es que fueran solteras, pero la mayor parte migraba como parte de una familia o de un núcleo familiar, ¿no? Entonces, en ese punto, los datos que tenemos es que la mayoría de ellas eran amas de casa, generalmente, y algunas maestras, y tenemos realmente pocas, intelectuales o que entran. Estoy hablando de los registros de México, que son los que yo más conozco. Estamos hablando de pocas realmente con intelectuales que entran. El grueso de las exiliadas mujeres en ese momento eran amas de casa, tenían alguna profesión liberal, pero básicamente emigraban a México con la figura de dentro del núcleo familiar y la dependencia, ¿no? Entonces, en ese punto, los exilios, ellas muchas se unieron para apoyar en esta especie de uniones de mujeres para apoyar la lucha que se está todavía presentando después con los maquis, precisamente con la ayuda que hubo a cierta resistencia dentro del exilio, redes de apoyo entre ellas mismas. Eso sí existió.
difícil, yo creo que fue para todos. O sea, fue realmente el choque de tener que salir como lo han dicho muchos, con las bombas cayendo sobre la cabeza. Pues eso fue difícil y complicado para todos. Hablamos de rompimiento de familias, hablamos de muchísimas otras cuestiones. Y hablamos que llegan a un país, siempre estoy hablando de México, un país que no se caracterizaba, sí se caracterizaba en cierta medida porque las mujeres tenían el derecho al voto y demás, pero que es una sociedad muy tradicional. Entonces, en ese aspecto, llegaron a una sociedad que tradicionalmente tenía una percepción un poco más menos liberal de la que habían logrado formar en la República. Sin embargo, eso no evitó, en el caso específico de las intelectuales, que muchas de ellas destacaran, ¿no? Yo estoy hablando en México de María Zambrano, pero como he comentado son cuestiones personales, pero en México hubo una serie de intelectuales, mujeres que hicieron bastante, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Margarita Eichen, que fue diputada, y en México fue una gran historiadora del arte. Quiero decir, hubo ejemplos y se les permitió desarrollar su labor. Estoy pensando también en Remedios Varo, la pintora, que incluso, sí, ejerció su labor como pintora ya al final casi de su vida, ya murió muy joven, pero precisamente porque, oportunidades laborales no le faltaban. Ella trabajaba como restauradora, trabajaba en publicidad, es decir, había un espacio laboral para que las mujeres pudieran desarrollarse, y finalmente todas estas intelectuales pudieron encontrar un nicho en el cual escribir su historia. Otra cosa es el reconocimiento que luego posteriormente se hace de ellas, que luego eso ya es otra cosa. Me imagino que en todos estos temas que me estás contando trabajáis desde la Red Internacional de Estudios del Exilio Filosófico Español. ¿Tú cuál dirías que es la labor principal que estáis llevando a cabo desde grupos de investigación o redes de investigación de este tipo? Pues mira, redes de investigación, digamos que se están conformando, aunque en literatura el Grupo Segel de Barcelona tiene ya muchísima tradición y muchísimo camino andado. Hace 2 años ha publicado el diccionario biográfico de autores del exilio español, de literatura, 4 tomos maravillosos en que se puede encontrar realmente una radiografía de revistas, autores que fueron al exilio, que han sido una labor titánica, y hay que reconocer esa gran labor al Grupo Segel de la Universidad de Barcelona. Y nosotros, digamos, en la RIEFE estamos en esta parte que habla de este exilio intelectual o filosófico, y en ese aspecto, como ya te había comentado, se ha hecho realmente poco. También el exilio científico ha tenido mayor realce, el exilio artístico, pero el exilio intelectual ha sido menos abordado, ¿no? Ha habido algunos proyectos, algunas cuestiones importantes que destacar en la Universidad de Valencia con profesor Sergio Sevilla, y en el propio CSIC con Antonín Sánchez Cuervo. En este momento, porque obviamente atrás ha habido José Luis Avellán con su obra sobre el exilio filosófico español de 1939, fue un parteaguas porque fue el primero que lo reunió, digamos, y les puso nombre y puso una mayor visibilidad. Y en ese punto, en ese hueco que todavía quizás exista para estas figuras, lo que busca la RIEFE es precisamente crear una red de investigadores, de proyectos que potencie precisamente la transmisión y el conocimiento que se tengan sobre todos los exiliados españoles, el exilio filosófico, el exilio intelectual. Y para ello, pues se ha constituido hace muy poquito, se ha constituido hace un par de meses, pero la principal función sería esa, buscar estudios, reconocimiento y sobre todo algo muy importante, que más allá de la memoria, de ese reconocimiento, que es importantísimo, saber quiénes son, qué hacen, como decía María Zambrano en Carta sobre el exilio, que se preguntaban la gente que descubrió el exilio, pero quiénes son, qué están haciendo. Pues esas preguntas aún todavía nos faltan responder a 80 años de empezar el exilio,
pero también una parte muy importante es la crítica, la crítica hacia todo ese pensamiento y sobre todo lo que mencionaba, la herencia, cómo embona eso en la actualidad, tanto de la sociedad española como de la Europa, porque muchas veces cometemos el error de recuperar tanto a los autores del exilio como a los autores del exilio intelectual, como los autores del exilio literario y demás, en clave muy nacionalista, en plan español, cuando mucho en plan hispanoamericano, obviamente en literatura por el idioma, en exilio intelectual también, por la difusión, pero son autores que si uno busca más, realmente da otra visión a sus obras, se nota que son autores que están enlazando perfectamente con la Europa de su tiempo, con los problemas de Europa de su tiempo, que no son problemas ligeros. Estamos hablando de la Europa del crecimiento del fascismo, que después dentro de sus países de acogida también fueron siempre hombres de su época, es decir, ellos no se quedaron simplemente en la España que fue, ni en la Europa que pasó, sino que hay una herencia y hay un continuum. Y yo creo que la clave ahora, y a donde se dirigen, digamos, los estudios, es esa crítica, es el reconocimiento, pero también la incorporación en múltiples sentidos, en múltiples facetas, de toda esa herencia, esa tradición que nos corresponde y que, como bien preguntabas al inicio, pues de repente se nos ha privado de ella. Con esta nota tan esperanzadora sobre la recuperación del exilio intelectual español, solo nos queda agradecerte tu presencia, tu labor, por supuesto, en la academia, y ojalá que podamos volver a hablar pronto contigo para recuperar a estas, sobre todo a estas autoras, que es a las que me llaman más la atención, porque todos han sido olvidados en el exilio, las autoras todavía más. Así que, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y seguimos en la galería con cine, en un periquete. Esperad, poquito. A martini, shaken, not stirred. Rosebud. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñaba de sí misma. Asómate con nosotros a la galería. Volvemos a la galería, nuestra habitual segunda sección de cine, esta vez sobre el cine del exilio cinematográfico, en este caso del 39. Contamos con la presencia de Juan Rodríguez, él es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro investigador del grupo Hexel, del grupo de estudios del exilio literario. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y por atendernos. Y vamos a empezar, si te parece, hablando un poco de Buñuel, esa vaca sagrada del exilio en el cine, quizá el primer nombre que nos venga a la memoria cuando hablamos de ese exilio cinematográfico. Pero ¿hay vida más allá de Buñuel? Sí, por supuesto. A ver, claro, Buñuel es siempre el referente porque, como tú dices, fue el director que alcanzó mayor fama internacional y quizá que tiene también, es cierto, una obra más relevante. Pero hubo otros directores, otros republicanos exiliados que acabaron haciendo cine en el exilio. El caso menos conocido, pero también interesante, es el caso pues de Luis Alcoriza, el caso de Miguel Moraita, de Antonio Montplet, de Jaime Salvador, de José Miguel García Scott, de Eduardo Ugarte. Y me refiero solamente a los directores, pues claro, dentro de lo que es el mundo del cine, los exiliados republicanos se repartieron en muchos países y además en muchas profesiones. Hay escenógrafos, hay actores y actrices, hay músicos, hay muchos guionistas, escritores que se ganaron la vida en el exilio escribiendo para el cine. O sea que es un mundo bastante complejo, no todo se limita a Buñuel, aunque sea, por supuesto, el nombre más conocido.
También hizo un poco de aglutinante, porque yo tengo entendido, y confírmame si es cierto, que en Los Olvidados trabajó con muchas personas que venían de ese exilio español, entre ellas Max Aub. Sí, él se rodea siempre de colaboradores, gente conocida, amigos y muchos exiliados. Alcoriza mismo trabajó en varios guiones de Buñuel. Max Aub participa en los diálogos de Los Olvidados, aunque no figura en los títulos de crédito. Todo ello también por un problema con los sindicatos, ¿no?, que limitaban mucho la presencia de extranjeros en México, en el cine mexicano. Carlos Velo trabajó con Buñuel, Eduardo Ugarte trabajó con Buñuel. Él se rodeó siempre de personas conocidas y amigos, y muchos de sus amigos formaban parte de ese exilio republicano. Tú has trabajado mucho la figura de Paulino Masip, que fue guionista, también escritor. Muchas veces nos encontramos, ¿no?, esta concomitancia, ¿no?, o estos senderos que se cruzan de la literatura y el cine. ¿Quién es Paulino Masip y qué importancia tuvo en este exilio cinematográfico? Paulino Masip fue periodista antes de la guerra, fue un periodista bastante reconocido, dramaturgo en ciernes, porque llegó a estrenar alguna obra antes de la guerra, y ya en su exilio mexicano, como decía Max Aub, a Paulino Masip se lo tragó el cine, en el sentido de que en el exilio publica algunos cuentos, 2 novelas muy interesantes, El diario de Jaime García y la novela de Marta Abril, pero básicamente su dedicación, hasta que él muere relativamente pronto, en los años 60, víctima del Alzheimer, prácticamente su dedicación fundamental en México, y de lo que vive y de lo que come, es escribir guiones para el cine. Ahí escribió alrededor de 42, 43 películas para el cine mexicano. En unos años, además, de esa etapa dorada que tuvo el cine mexicano. Sí, efectivamente, los años 40 es conocida como la edad de oro del cine mexicano, un periodo en el que no solamente por la capacidad de producción del cine, sino que además en ese momento la industria cinematográfica mexicana se beneficia de las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que el cine norteamericano esté sobre todo enfocado a la propaganda de guerra, y es un momento de máxima emergencia del cine mexicano. Sí. Venimos hablando bastante de México, pero ¿no hubo cine en otros países donde recalaron estos republicanos españoles? A ver, claro, los 2 países de América Latina donde recalan la mayoría de exiliados con una industria más potente son México, la primera, y Argentina, en segundo lugar. En Argentina también hubo escritores que escribieron para el cine argentino, el caso de por ejemplo, Manuel Villegas López, uno de los críticos de cine más importantes de cine español y latinoamericano, aunque luego él regresó bastante pronto. Y también hay Gregorio Martínez Sierra dirige algunas películas en Argentina, Rafael Alberti y María Teresa León también escriben guiones en Argentina. Pero claro, son prácticamente las 2 industrias que tienen capacidad para absorber a un número importante de exiliados. Luego, efectivamente, en Cuba tenemos a Néstor Almendros, que antes de marcharse de Cuba hace algunas películas independientes, y por supuesto el caso de Francia, los guiones que escribe Jorge Semprún para el cine francés, para diferentes directores, para Alain Resnais, para Costa Gabras, para Joseph Losey, también habría que destacarlos, claro. En el caso cubano también tiene un papel importante García Scott, si no me equivoco, que además es una figura que tú conoces bien. Sí, García Scott de hecho se estrena como director en Cuba. En México él había estado trabajando en la productora de Barbachano Ponce, había rodado mucho material de los noticieros que hacía Barbachano en su productora. Había trabajado también en las producciones de Barbachano, en Nazarín, por ejemplo, de Buñuel, y por esa cerrazón de la que hablaba antes de la industria mexicana,
a los directores más jóvenes, García forma parte de lo que se llama la segunda generación, es decir, que él sale de exiliado siendo un adolescente. A los directores más jóvenes les costaba mucho tener la oportunidad de hacer su primera película. Y en la productora de Barbachano él conoce a un exiliado cubano que es Alfredo Guevara, que luego sería creador y director durante muchos años de Licay, y él le ofrece, justo después del triunfo de la Revolución, en el mismo año 59, la posibilidad de ir a Cuba y de hacer cine. Y efectivamente él se traslada a Cuba, forma parte de la redacción de cine cubano, hace algo también de crítica cinematográfica, pero sobre todo lo que hace es rodar 2 cortos que en principio tenían que formar parte de historias de la Revolución, pero que luego conformaron un largo que se llamó Cuba 62, que se estrenaría, Cuba 58, que se estrenaría en el año 62, ya cuando estaba de regreso en México. Yo, a mí, si me permites el comentario, yo me quedo con El balcón vacío dentro de su filmografía, que me parece, además, una película clave para entender el exilio. Sí, de hecho, es prácticamente la única película del exilio. Pues sí, nos hablamos en rigor, porque claro, la mayoría de directores, guionistas, técnicos que lo hacen es integrarse en las cinematografías de los países de acogida, no hacen, pues decir, la forma de producción del cine conlleva un poco esa faceta industrial que digamos no les permite hacer su cine más personal. Sí, salvamos un poco el caso de Buñuel, que incluso insertado en una industria como la mexicana, hace un cine bastante personal. Pero claro, la única película que hacen los exiliados como exiliados y con el tema del exilio es efectivamente El balcón vacío, que es una película independiente. Algunos hablan de amateur. Yo rechazo un poco esa denominación porque en realidad todas las personas que hicieron El balcón vacío eran profesionales del cine. Es una película independiente que se hace con el dinero que reúnen los propios miembros del equipo, en el que participan amigos, familiares de los exiliados, y es la única película, con excepción quizá de Las de Semprún, que también tocan el tema del exilio, la guerra ha terminado y las rutas del sur, la única película que se puede considerar cine del exilio, aunque es cine mexicano también, porque de hecho es una película importante también para el cine mexicano, pues porque es una de las primeras películas independientes del cine mexicano. ¿Crees que la escasez del corpus de este tipo de películas es precisamente lo que ha motivado o lo que hay detrás del prácticamente olvido de este tipo de cineastas? No, yo creo que son cosas diferentes. Ya digo que la escasez de un cine sobre el exilio tiene que ver en cierta medida, efectivamente, de un cine español sobre el exilio tiene que ver en cierta medida efectivamente con el olvido de esa cultura que hicieron los exiliados durante muchos años. Lo otro tiene que ver sobre todo con la inserción dentro de una industria. Es evidente que es cierto que en los primeros años del exilio en México o en Argentina, por ejemplo, se hacen bastantes películas en los años 40 de temática española, y la industria aprovecha la presencia de españoles para introducir personajes españoles en las películas, utilizando actores y actrices que hablan con acento español, y guionistas que escriben los diálogos de esos personajes españoles, o incluso películas de temática española, también aprovechando que hay un público español no solamente de migrantes, sino también de exiliados. Y hay algunas películas dentro de esos primeros años que han sido también destacadas, no tanto por la temática, porque tocan la temática del exilio, sino porque son películas en las que participan muchos exiliados, ¿no? Y de temática en cierto modo español. Caso, por ejemplo, de la versión de La Barraca de Blasco Ibáñez, que se hace de Soledad en México en el año 42, de Ernesto Guibur, creo que es, no, de Roberto Gabaldón, perdón, en la que participan, excepto el director, que es mexicano, prácticamente los guionistas, los escenógrafos, la música, los actores y actrices son todos españoles, ¿no? O el caso de La Dama Duende, la versión de La Dama Duende
que hace Luis Saslavsky en el año 45 en Argentina, donde también el guion es de adaptaciones de María Teresa León y Rafael Alberti, fundamentalmente de María Teresa León, y también, excepto el director, prácticamente todo el equipo son exiliados españoles. Pero lo que es propiamente el olvido tiene que ver sobre todo con el cine español, ¿no? Como el cine español olvida hasta prácticamente los años 70 la existencia de cineastas españoles que se ganan la vida en el exilio, ¿no? En otras cinematografías. Una pregunta que a mí me han hecho muchas veces y que te voy a transmitir a ti. Alguien que se quiera acercar a estas películas, a este cine del exilio, ¿por qué vía puede empezar a rastrear? ¿Dónde pueden encontrarse estas películas? Bueno, no es fácil. Realmente las filmotecas tienen una base de archivo visual donde hay bastantes de esas películas, pero no es relativamente fácil encontrar a veces las más antiguas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, El balcón vacío, ahora mismo está disponible en Internet, se puede ver en Internet, pero hasta hace poco era muy difícil. De hecho, no se editó en España un DVD con la película hasta 2012. Un proyecto que desarrolló AEMIC, la Asociación para el Estudio de Exilios e Inmigraciones Ibéricas, y que tuvo financiación del proyecto de memoria histórica del Ministerio de la Presidencia. Hasta ese momento era prácticamente imposible ver en El balcón vacío. Se veía de vez en cuando en algún congreso porque se proyectaba de forma excepcional, pero era muy difícil ver esa película. Ahora, aparte de ese DVD, está en Internet y está más disponible. De hecho, en Internet se encuentran a veces clásicos del cine mexicano, del cine argentino, que uno a lo mejor el espectador no lo sabe, pero en la que hay participación de exiliados españoles. Pues con esta pista para todos aquellos que quieran incursionarse en el cine realizado en el exilio, despedimos a Juan Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo para seguir con estas investigaciones sobre un tema que todavía no tiene todo el protagonismo que se merece. Muchísimas gracias, Juan. Un saludo. Gracias, un saludo. Y los que estáis al otro lado, volvemos rapidito. Señor, que no me falte el valor, que sea el que sea siempre, eso es lo que pido yo. Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen arcano, ¿eres aliado de la lucha feminista? No, solo soy humano. Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo: el surrealismo soy yo. Y era verdad. Asómate con nosotros a la galería. Retomamos la galería y abordamos nuestra última sección y lo hacemos en compañía del profesor Armand Balsebre de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la periodista Rosario Fontova. Ellos son especialistas en medios de comunicación y más concretamente en Radio España Independiente, más conocida como La Pirenaica, a la que dedicaron el libro Las cartas de la Pirenaica en editorial Cátedra hace unos pocos años. Bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Venimos hablando en el programa de lo que supuso el exilio, sobre todo el exilio más intelectual, pero junto a ese exilio intelectual tienen un papel muy importante los medios de comunicación. ¿Qué se pierde en España en el 39 en cuanto a medios de comunicación y periodismo, una vez que termina la guerra?
Bueno, en realidad lo que ocurre en España, dentro de España, es una auténtica transformación. Lo que era la cadena Unión Radio, que dio apoyo por un lado a los republicanos y por el otro a los nacionales de Franco, según el territorio que se iba ocupando, pues se transformará en cuestión de 2 años en lo que actualmente conocemos como la cadena SER. La radio en la Guerra Civil era básicamente una radio privada que es la sucesora de la cadena Unión Radio que crea Ricardo Urgoiti en los años 20, paralelamente al nacimiento, a la fundación por parte de Franco en Salamanca y Burgos de Radio Nacional de España, la radio pública, que hasta entonces España no había conocido ninguna radio pública. Ese monopolio de hecho mixto entre radio pública, Radio Nacional y radio privada, Unión Radio, es lo que continuará tras la Guerra Civil en España, en el sentido de que básicamente será la cadena SER y Radio Nacional las que se disputarán el protagonismo de las ondas. Pero es cierto que lo que se pierde es una gran parte de la masa intelectual, de la masa crítica que estaba detrás de esa radio. El propio Ricardo Urgoiti tiene que exiliarse durante la guerra a Argentina. Allí ya no volverá a renacer como proyecto radiofónico, intentará hacer renacer su productora y distribuidora cinematográfica, Filmófono, pero volverá a la radio en España en los años 50 y ya básicamente se le dará una parte de las acciones que él tenía de Unión Radio, pero poco más, ¿no?, dentro de lo que es la nueva cadena SER. Y por otra parte, pues muchos grandes intelectuales que colaboraban asiduamente con las charlas radiofónicas de muchas emisoras de radio, pues también desde el exilio, lógicamente, ya no volverán a poder mantener ese contacto directo con su audiencia, aunque es cierto que la radio del exilio sí que tendrá un gran vigor. Bueno, de hecho tenemos cierta memoria, los más jóvenes quizá no tanto, pero yo que soy nacido ya en democracia sí que he oído a mis padres hablar mucho de cómo los abuelos escuchaban la radio de una manera un tanto clandestina y con temor en España, esas ondas que venían del otro lado de los Pirineos. ¿De esto verdaderamente qué infraestructura se monta fuera de España? Pues la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial favorece que distintas emisoras públicas como Radio Francia y la BBC de Londres acojan en su seno los servicios de español para contrarrestar un poco a la propaganda franquista, que aunque permaneció neutral en la Segunda Guerra Mundial, sí que se consideraba como una potencia aliada a las fuerzas del eje, Alemania y Italia, ¿no? Y por lo tanto la BBC acoge una gran parte del exilio republicano, sobre todo exilio literario y periodístico, como Arturo Barea, al que conoceremos siempre como el autor de La forja de un rebelde, que será el responsable de casi unas 850 charlas semanales entre 1940 y 1957 dentro del servicio latinoamericano, un servicio latinoamericano que no solamente iba dirigido a los latinoamericanos, sino también a los españoles del interior, ¿no? Y con él pues estará otra gente como Manuel Chávez Nogales, Luis Araquistáin, distintos personajes que tuvieron cargos políticos, algunos como embajadores, como el propio Manuel Salvador de Madariaga, que fue embajador en Estados Unidos, en Francia, Luis Araquistáin, que también lo fue embajador en Francia. Todos ellos tendrán su colaboración puntual con la BBC, con el servicio español o con el servicio latinoamericano. Y después en Radio Francia, pues también habrá un servicio español que se conocerá en España como Radio París. Aquí Radio París informa, que tendrá una hora de emisión por las noches en español y donde se intentará dar puntual información de lo que generalmente Radio Nacional de España, dentro de España, pues censuraba o no informaba, ¿no? Es decir, que actúan como un poco de contrapropaganda. A la propaganda franquista se le unirá la contrapropaganda socialista o comunista, generalmente de estas emisoras del exilio, dentro del servicio público de
Francia o de Gran Bretaña, o también dentro de lo que sería ya la estructura comunista, que desde Radio Moscú, Radio Budapest, Radio Varsovia o Radio Praga también iniciarán unas emisiones en español para, a través de la onda corta, que las emisiones llegaran a España y informar puntualmente de cosas que no se podían informar, que no se podían conocer desde el interior. De todas formas, a veces también lo tuvieron muy complicado los exiliados y vivieron ese doble exilio, primero de la Guerra Civil, luego de la Guerra Mundial. Estoy pensando en el caso de Rafael Albert y María Teresa León, que empiezan trabajando en Radio Mundial en París, pero que acaban siendo sacados de la programación un poco por la mano de Petén, en aquel momento embajador en España. O sea que no siempre fue fácil, ¿verdad? Claro, en Francia los republicanos socialistas y comunistas están bien hasta 1940-41, cuando ya las fuerzas alemanas pues van ocupando toda Francia, sobre todo París, y en el territorio que conoceríamos con el nombre de la Francia Libre, lógicamente también aliados con la Alemania de Hitler, pues poco se podía hacer porque todos los comunistas estaban perseguidos. Radio Toulouse, que también hizo una serie de emisiones muy conocidas en el exilio, tendrá su momento más crucial a partir de 1944. Estos 4 años entre el 40 y el 44 en que Francia está ocupada por los alemanes, el exilio español aquí tendrá poco que hacer y muchos, lo que tú decías, se tendrán que ir ya a Latinoamérica, Argentina, México, Estados Unidos, y más tarde, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues algunos volverán, se instalarán en Italia o también volverán a Francia. Y eso es lo que dio también mucha más importancia y más protagonismo a aquellas emisiones que se instalaron en Moscú, como la conocida Radio España Independiente, la Pirenaica. De hecho, vosotros, Armand y Rosario, sois especialistas o habéis trabajado muy concretamente en la Radio España Independiente, más conocida como la Pirenaica. ¿Qué papel jugó esa radio concretamente? Pues fue muy muy importante. Realmente Radio España Independiente nace como una fuerza de contrapropaganda antifascista en el mismo momento en que se rompe el pacto germano-soviético y los alemanes entran en territorio soviético. A partir de ese momento Radio Moscú no podía hacer mucha propaganda contra Franco, fue una paradoja de una de las consecuencias del pacto germano-soviético, y cuando esto se rompe, esto da un poco ya a permiso, las autoridades soviéticas dan permiso a las autoridades del Partido Comunista para que comiencen ya a hacer propaganda contra Franco, y así es lo que ocurre. Se trasladarán un par de años a una ciudad siberiana y luego volverán a Moscú, y desde Moscú hasta el año 55 pues seguirán informando de aquellas cosas que no se podían conocer en España, y a partir del 55 se instalarán en Bucarest. Rosario me parece que también puede ampliarte la información. Genial. Rosario, te escuchamos. Sí, pues comentábamos la gestación de Radio España Independiente, que fue un proyecto personal de Dolores Ibarruri, la Pasionaria. Fue la emisora del Partido Comunista de España, pero también fue el más potente altavoz que tuvo el antifranquismo entre los años de su creación, en 1941 y 1977, cuando se constituye el primer Parlamento democrático. La importancia que tiene esta radio consiste en el archivo que creó. Este archivo fue itinerando por media Europa, acompañando las vicisitudes políticas que sucedieron, y no regresó a España hasta 1980 y pico, al mando a la custodia de Domingo Malagón, que era el experto en falsificaciones del Partido Comunista. Es el que hacía los pasaportes falsos para los responsables del partido que tenían misiones encomendadas por Europa, tenían que viajar. Este archivo contenía un tesoro de unas 15.000 cartas que fueron enviadas por españoles del interior y del exterior, es decir, los que vivían en la dictadura, los que habían salido tanto por el exilio político como por el exilio económico de la emigración,
y son las cartas que enviaban en contestación a la invitación que se les hizo desde un programa que se llamaba Correo de la Pirenaica, que trataba de retratar desde el punto de vista del antifranquismo, de la lucha contra la dictadura, cómo era la España real. Todas estas cartas estaban escritas por personas no solo miembros del Partido Comunista, que eran una minoría, sino por los herederos de los ideales republicanos. Tú antes mencionabas que tus abuelos escuchaban Radio Pirenaica, seguramente lo escuchaban escondidos bajo una manta para que nadie escuchara lo que ellos estaban haciendo, puesto que era escuchar Radio España Independiente era ilegal, y algunas personas incluso fueron detenidas porque fueron sorprendidas escuchando esta radio clandestina. Una cosa que nos llama la atención, sobre todo al oyente de hoy en día y a la gente más joven, es esta importancia que tiene tanto en la España de Franco como también en el exilio el género epistolar. ¿Por qué era tan importante en aquel momento ese género? En el periodo de la dictadura era muy difícil, muy complicado relacionarse desde el interior de España con el exterior. Entonces no existían estos medios tecnológicos que hoy tenemos a nuestro alcance, y el único método de comunicación correcto y que seguro que llegaba era la correspondencia. Afortunadamente existen ciertos archivos con unos fondos de correspondencia muy importantes que lo que demuestran, lo que certifican a través de su número y de su volumen, la importancia que tenían determinados programas o determinadas emisoras de radio, que era el medio de comunicación de masas más popular. Los oyentes de Radio España Independiente probablemente leían muy poca prensa, muchos estaban afincados en zonas rurales, en zonas alejadas, pero sí podían escuchar la radio en cualquier sitio, puesto que ya se preocuparon los responsables de la emisora de que tuviera un amplio alcance. Tanto es así que era tan importante la emisora que la dictadura se esmeró en intentar bloquearla, sobre todo en la zona de Madrid, poniendo bloqueadores de ondas radiofónicas. Pero volviendo al tema de la correspondencia, una carta tiene el valor de que quien la escribe es como si se confesara. O sea, se hace desde la intimidad, desde la desnudez del impulso que obliga a una persona que se ha impresionado por algo o porque quiere contar algo a dejar ahí su rastro sin mediatizaciones, sin pensarlo demasiado. Por lo tanto, tienen el valor de la espontaneidad, de la naturalidad, de la sencillez de la gente que escribía. Ese es el valor de la correspondencia. Claro, pues, sobre todo que retrata muy bien toda la vida cotidiana de los españoles durante aquella época que estaba marcada por las dificultades hasta para poder tener los servicios básicos y sobre todo hasta la alimentación como primer objetivo. Precisamente de eso te quería hablar, cuando habéis hecho, porque me imagino que esto tiene un trabajo casi de pico y pala en archivo, juntáis estas cartas que analizáis en el libro que hacéis para cátedra, las cartas de la Pirenaica. ¿Qué contenidos encontráis? ¿De qué están hablando esas cartas que luego pasaban al medio radiofónico? Bueno, si tuviéramos que resumir en pocas palabras lo que son estas cartas, te diría que es como una crónica del espanto, ¿no? Del espanto que sufrió y padeció la sociedad española que perdió la guerra y que por primera vez a través de la Pirenaica reflejaban toda esa persecución, todas esas vivencias que padecieron en la inmediata posguerra y que luego pues continuarían padeciendo muchos, que sería también una de las fuentes de la inmigración. También esas cartas siguen esa evolución que sigue lógicamente la sociedad española del franquismo. El franquismo no es una entidad unívoca de un solo sentido, de un solo significado. El franquismo depende también de las épocas. El franquismo entre el 39 y el 42 es casi nazifascismo. Luego se va abriendo, pero sigue todavía en un esquema muy cerrado de país que intenta
autoabastecerse por sí solo, castigado por las potencias que ganan en la Segunda Guerra Mundial. Luego, a partir del 47-48, todo lo contrario, se incorpora a ese eje anticomunista promovido por Estados Unidos y por las potencias occidentales de la Guerra Fría, y luego ya vendría el desarrollismo de los años 60 con esa apertura a la sociedad de consumo que traerá las divisas que entran en España de los emigrantes y de los turistas, ¿no? Entonces, Radio España Independiente va evolucionando a través de todas esas épocas con un nuevo ritmo, y las cartas nos dan una buena evolución de cómo la sociedad española va cambiando en este sentido, pero siempre recordando un poco el sufrimiento padecido en los años 40, sobre todo en la Guerra Civil y luego posteriormente en los años 40. A través de las cartas, por ejemplo, conocemos por primera vez el paradero de muchas fosas comunes, algo que no se sabía. Nosotros en los años 60, si hubiéramos querido, los españoles, si hubiéramos querido, a través de lo que se cuenta en las 15.000 y pico cartas que hemos podido consultar del correo de la Pirenaica, nosotros podríamos hacer un mapa de esas fosas comunes que todavía permanecen inexploradas, ¿no? Con esos más de 100.000 cadáveres que seguramente están enterrados en muchas cunetas y en muchos sitios que ahora pues son prácticamente ya imposibles de rescatar. A través de las cartas conocemos también la situación de los presos. Había un programa que se llamaba Antena de Burgos, que estaba hecho por los propios presos comunistas de la cárcel de Burgos, en el sentido de que a través de unos mensajes pasados de forma muy clandestina, debajo de las fiambreras, en la comida que se intercambiaban familiares con los presos, etcétera, pues luego eso se trasladaba a Bucarest, que era donde entonces estaba emplazada la Pirenaica, y desde allí se hacía una emisión que se llamaba Antena de Burgos, donde se leían los textos enviados por los presos. A través de las cartas también se conoce lo que piensan los propios oyentes con esa emisión Correo de la Pirenaica, donde se leían cada día pues algunas cartas, algunos fragmentos de cartas de lo que llegaban. También a través de las emisiones de la Pirenaica se conocieron pues el día a día, la vida cotidiana de mucha gente de clase trabajadora con muchas dificultades para llegar a fin de mes, para poder comer, la dieta de las familias trabajadoras, que las dificultades que tenían para encontrar trabajo, una vez se les identificaba como personas no afectas al régimen, como personas que sin ser comunistas no necesariamente tenían que ser comunistas, sino simplemente pues no simpatizaban con las ideas comunistas, y esto les costaba encontrar trabajo, o simplemente esa emigración que se produjo por el hambre, esa emigración que a través de los trenes de la emigración que puso en marcha el gobierno de Franco en los años 60, pues todo el mundo se tuvo que marchar a Francia, a Suiza, a Bélgica o Alemania, ¿no? Y ese gran conjunto de temas es lo que hace el fondo epistolar de la Pirenaica como un fondo muy rico para comprender mejor esa sociedad antifranquista que hubo en los años 50 y 60 preferentemente. Bueno, todo un pozo de conocimiento y de datos históricos que nos han brindado Rosario Fontova y Armand Balsebre. Muchísimas gracias. Pueden encontrar más información en su libro Las cartas de la Pirenaica, publicado por Cátedra. A los dos os doy las gracias por haber participado con la galería. Esperamos saber más de vosotros y que sigáis investigando este tipo de cosas tan cruciales para nuestra historia. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Un saludo y con esto despedimos la galería. Nos vemos en 2 semanas. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en la galería. Descárgate todos los podcasts del programa en iVoox. También puedes encontrarnos como La Galería Pod en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o escribirnos al correo lagaleriapod@gmail.com. Hasta la próxima.